Madre, quiero tener un hijo que sea mi prolongación, que sea sangre de mi sangre, muy sanito y juguetón. Será tu nieto mimado, consentido y regalón. Terroristas asesinos, cuando la AMIA voló, acabaron con mi vida y mi hijo no nació. Ganó el terrorismo, madre, te quedaste sin los dos. Madre, quiero vivir muchos años, tengo 1000 cosas que hacer. Envejeceremos juntas con dignidad y placer, y cuando seas anciana, siempre a tu lado estaré. Terroristas desalmados, nada de eso pudo ser. Quedaste muy sola, madre, ¿qué será de tu vejez? Madre, quiero la paz en el mundo, quiero una vida mejor, que todos se den la mano en sangre, raza y color. Terroristas despiadados que siembran muerte y horror, barren la paz con violencia, matan gente sin razón. Ganó el terrorismo, madre, el mundo está cada vez peor. Quedaste muy sola, madre, no sientas tanto dolor. Yo te cuido y te protejo desde el sitio donde estoy. Cuando te llegue la hora que el destino te marcó, te estaré esperando ansiosa en los umbrales de Dios, y muy juntas de la mano transitaremos felices el mundo que habito yo. Ni la bomba más intensa nos separará a las dos, porque estamos fusionadas por un infinito amor. Terroristas despiadados, ellos ¿qué saben de eso si no tienen corazón? Ellos aman la violencia, ni conocen el amor. Perdió el terrorismo, madre, esta vez les gané yo. Y empezamos esta vez la entrevista de una manera muy especial, muy particular. Está con nosotros Sofía Guterman. Gracias, Sofía, Gracias a ustedes por estar con nosotros. Es mamá de Andrea, una de las víctimas del atentado a la AMIA, que este año cumple ya 31 años. Y antes de la charla recordábamos con Sofía que hace varios años ya, habían pasado algunos años del atentado, y Sofía venía a un programa de radio donde yo trabajaba. Y bueno, ella también nos compartía uno de los poemas como el de recién, y hablábamos acerca de la causa. Y pasaron varios años, Sofía, ya estamos transitando 31 años desde el aniversario y seguimos, bueno, pidiendo Lo más triste es que justicia. seguimos exigiendo justicia. Yo digo que siempre usamos la memoria como una forma de justicia, y soy muy defensora de la memoria. Siempre yo tengo un dicho, que la memoria no muera nunca, porque a través de la memoria es como que 85 víctimas no pierden vigencia, siguen vivas. Me ocupé todos estos años de humanizar el número 85, porque decían, se murieron 85, pero durante 25 años que viajé por todas las escuelas del país, demostré que detrás del número 85 había nombres, había rostros, había sueños, y traté de crear una empatía entre los jóvenes que no sabían nada y todas aquellas que fallecieron en el atentado. Andrea era una de esas caras, una de esas vidas. Y volviendo a este poema con el que abrimos esta entrevista, contanos, Sofía, bueno, ¿en qué momento empezaste a escribir, a canalizar todo lo que pasó? Y después vamos a entender un poquito estos 25 años hablándole a los jóvenes, tratando de explicar algo que es a veces inexplicable, ¿no? Lo que pasa que cuando tuvimos la primera reunión de familiares, todos desconocidos, parecía que a cada uno le pasó lo peor. Nos encontramos entre gente que estábamos dolidos, apaleados por el dolor, algunos un poco fuera de nuestro círculo por el asunto que estábamos sedados. Yo veía que planificaban luchar por el familiar que perdieron. Había hermanos, había primos. Andrea era única hija.
Y cuando volví a mi casa pensé, ¿qué hago? ¿Me dejo morir? No me voy a morir cuando yo quiera. Si yo me muero, se muere ella definitivamente. Y pasé un día por un colegio y cuando me di cuenta ya estaba adentro, hablando con la directora. Le conté lo que me pasó. Le dije si me permitía hablar con los chicos, siempre que no fueran los grados más pequeños, porque no quería que los chiquitos se empaparan de muerte, de violencia. Ellos recién surgían a la vida. Y bueno, así comencé y fui agregando colegios. Al principio eran todos colegios judíos, luego fui agregando colegios de otras creencias y bueno, tomé esto como una forma de vida, una forma De convertir dolor en vida. y de humanizar el número 85. A mí me dolía mucho cuando me preguntaban, ¿su hija era judía? Sí, entonces no era argentina. Es decir, hubo que mentalizar a las personas que credos y nacionalidad eran cosas distintas. Y hubo que mentalizar que cayeron de todas las religiones porque los terroristas no piden documento de identidad para matar. Sí, hubo que enseñar y me parece que hay que seguir enseñando. Vos me decías, no me di cuenta, ya estaba sentada hablándole a chicos que ya se convirtieron en adultos y que muchos de ellos quizás nos están viendo en este momento y quizás fue la primera información que recibieron acerca del atentado a la AMIA, del terrorismo, a través de tus palabras. Y hoy hay chicos que todavía quizás no escucharon, no habían nacido, no escucharon hablar acerca de lo que pasó en nuestro país hace 31 años y también te están viendo en este momento, Sofía. ¿Qué les podemos decir a ellos? Bueno, ellos son las nuevas generaciones. La lucha nuestra, la lucha mía, es para que se recuerde a las víctimas, pero para que nunca más vuelva a pasar, para que ellos no terminen sus días bajo los escombros, para que puedan concretar sus sueños, que puedan disfrutar de todo lo que ellos quieren, estar con sus familias. Y eso es, en cierta forma, comprometiéndose con la desgracia ajena, porque esto no fue una desgracia personal, es personal de cada uno, pero eso fue un atentado al país donde ellos viven. Entonces, tienen que comprometerse, tienen que ser empáticos con el tema y, ¿por qué no? Tienen que ser ellos los que sigan la posta de la recordación y la exigencia de justicia, porque no puede haber una sociedad sin justicia. Y Andrea está muy presente en estos poemas. Tenía 28 años. Andrea tenía 28 años, era maestra jardinera. Había quedado sin trabajo porque ella trabajaba en la guardería de obras sanitarias de la Nación, que se llama La Gotita de Agua. Cuando se privatizó y pasó a ser Aguas Argentinas, las docentes que estaban quedaron sin trabajo. Y ella ya había conseguido un trabajo, pero era media jornada. Y ella quería jornada completa porque significaba más sueldo. Y un día que nosotros habíamos vivido 20 años en la esquina de Pasteur y Córdoba, un día que estábamos caminando acá por el 11, le dije, ¿por qué no vas a la bolsa de trabajo? Yo te voy a acompañar. Y justamente el día que ella decidió venir, yo tenía que hacer trabajo para mis alumnos y no la pude acompañar. Y bueno, llegó a la hora equivocada, al lugar equivocado. Era el destino que la trajo a este lugar. Tuve culpas, muchas culpas, por eso posiblemente empecé a escribir poemas. A lo mejor en un día escribía 3, después pasaba un mes que no escribía. Sentía que yo la había mandado a un lugar donde la mataron. Y bueno, luego a medida que va pasando el tiempo, que yo siempre digo que a mí me destiñeron los colores. Los colores no tienen la intensidad que tenían antes,
Me parecía que el sol no era el mismo, escuchaba reírse a la gente en la calle y no entendía por qué se reían, hasta que me fui amoldando, acomodando a lo que me tocó. Y dije, tengo que seguir viviendo, tengo que seguir haciendo cosas. Y bueno, todavía sigo con los colores desteñidos, pero por lo menos me incorporé como una persona en la sociedad. Vos, Sofía, sin duda sos un ejemplo de resiliencia, y la verdad que quienes te conocemos te admiramos mucho, te queremos mucho. Y Andrea está muy presente también en estos libros, en el poema que compartíamos al comienzo de la charla, que nos decías también, llegó hasta Colombia y recibió una mención, ¿no? Sí, sí, además unos poemas míos fueron musicalizados. El primer poema, Cada día 18, fue musicalizado por Juan Martín Rago, Jay Mamón. El segundo poema fue musicalizado en Miami por Alejandra Charny. Otro poema fue musicalizado en otra ciudad. Tuve la ayuda de psiquiatras y psicólogos que viajaban a congresos y llevaban mis escritos para tratarlo como un tema de resiliencia. Y bueno, allí algunos poemas fueron traducidos a otros idiomas. Bueno, nos decías 25 años hasta la pandemia que tuviste la posibilidad de ir a hablar con los jóvenes, a las escuelas, que te escuchaban con muchísima atención, y decíamos también, muchos de ellos ya se convirtieron en adultos, quizás son padres. ¿Cómo era la devolución en ese momento cuando te escuchaban y que vos llevabas ese número 85 a rostros, a historias, a sueños? Claro, porque se hablaba de 85 muertos, veían una foto y no les decían nada, para ellos eran desconocidos. Pero a veces yo hablaba, una comida que le gustaba y daba la casualidad que un chico que estaba ahí le gustaba la misma, o le molestaba lo que le molestaba a una de las víctimas, o tenían los mismos sueños. Era como que se iban poniendo en el lugar de una persona. Y algo que yo rescato, y tengo notas de los chicos, de los lugares donde estuve, que los chicos me decían, pero usted no tiene odio, no nos habla de odio, nos habla de amor. Dice, con todo lo que le pasó, ¿usted no odia? Le dije, no sé qué haría si estaría frente a los que hicieron el atentado, pero justamente ellos siembran odio y yo quiero sembrar lo contrario de lo que hicieron ellos. Y me pasó que estando en Tucumán, en una de las escuelas, en uno de los viajes que fui, era un 25 de octubre y era el día del cumpleaños de Andrea. Y los chicos en el aula me dijeron, ¿y qué le parece si le festejamos el cumpleaños a Andrea? Y yo veía que un chico bastante alto para el tamaño, para el grado que estaba cursando, estaba escribiendo. Y cuando terminé la charla, él rompió el pedacito de papel, me lo trajo y me dijo, léalo cuando salga. Y yo, como curiosa, lo leí en el momento. Me invitaba al rancho de él, decía que él no sabía lo que pasó porque no tenían televisión en la casa, que me invitaba a comer empanadas, pero me decía, gracias por convertir el odio en amor. ¿Qué trabajo que hiciste, Sofía? ¿Qué trabajo? Tuve muchas de esas satisfacciones. Estando en otro lugar, en la provincia de Santa Fe, en la charla para los adultos de noche, se me acercó un hombre criollo y me dijo, yo ya estoy jubilado, pero toda la vida trabajé como carrero, como changador. Todo lo que yo tengo son esos dos brazos. Si le sirve, lléveselo, señora. Entonces me di cuenta que estaba en el camino correcto, que yo tenía que seguir ese camino. Y me ha pasado en la ciudad de Córdoba, me ofrecieron el Colegio Integral San Martín toda una mañana
un aula, es decir, empecé a las 8 de la mañana y terminé de hablar a las 2 de la tarde, respetando los recreos. Y cuando terminé todo, vi que se abrió la puerta y entraban los chiquitos de primer grado. Y yo a chiquitos nunca les hablé de eso. Y yo dije, ¿qué hago? Bueno, en aquel entonces era más joven, me pude sentar en el piso, hice una rueda, no les podía hablar de la parte judicial, pero les di a entender, inventé un cuento en el momento. Y entonces cuando terminé, se me acercaron 3 nenitas chiquitas y una me dice, ella te quiere preguntar algo. Entonces me dice, ¿vos encontraste la sonrisa de tu hija? Y yo me quedé helada y le dije, sí. ¿Y qué hiciste? Abrí mi corazón, la puse allá y siempre llevo dentro de mi corazón la sonrisa de mi hija. Y me miró como diciendo, esta mujer, ¿qué es lo que está diciendo? A la noche di charla para los adultos y se me acercó un matrimonio y dice, nuestra hijita le preguntó a usted, bueno, pasaron los años, acá nos invitaron a mi esposo y a mí a un cumpleaños de 70 años y vino gente, yo sabía que venía gente de Córdoba. Yo estaba en la parte del toilet, se me acerca una chica jovencita, me dice, ¿cómo le va? Le digo, no te conozco. Sí me conoce. Yo cuando era chica le pregunté dónde puso la sonrisa de su hija. Así que son golpes emocionales, pero dentro de la desgracia que hemos sufrido, me llenan de miel el corazón. Y Sofía, ¿por qué es importante que todos estemos este viernes a las 9:30 participando del acto central aquí en Pasteur 633? Es muy importante porque una sola voz no puede hacer nada, muchas voces pueden hacer mucho. Es el clamor por justicia, es la reivindicación de la memoria, es el homenaje a 85 víctimas inocentes y está en nosotros, está en el pueblo, está en las nuevas generaciones hacer que ellos no mueran nunca. Gracias, Sofía, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos de esta manera.